Quiero comenzar hablando un poquito del 2019, cuando nuestra economía, y quiero hacer un paralelismo siempre de la economía paraguaya con la economía internacional, específicamente en ese contexto de la pandemia. Pero el 2019 fue un año para nuestro país muy complicado. Hemos comenzado ese semestre, el primer semestre del año 2019, recordarán, fue un año muy complejo porque la economía comenzaba a resentirse fuertemente. Los indicadores estaban con un crecimiento de un 3% para ese año 2019. Sin embargo, probablemente tuvimos el caso de las inundaciones, factores externos que vinieron a incidir negativamente en nuestra economía, y el gobierno también en ese momento no se despertaba para poder dinamizar nuestra economía. Entramos en ese segundo semestre en donde realmente después de una serie de presiones, yo estoy hablando ahí como empresario indudablemente y como presidente de un gremio muy importante como es el Centro de Importadores del Paraguay, y presionábamos fuertemente al Estado, al gobierno, para que sus entes, sus organismos, los ministerios específicamente, pudieran buscar mecanismos e interactuar con su equipo económico para lograr realmente el resultado positivo. Ese segundo semestre del 2019 se avisoró un cambio para bien, digamos. Específicamente siempre nosotros medimos no solamente el PIB del país, sino también medimos el consumo, el nivel de consumo de la población. Y ese segundo semestre comenzó a dinamizarse, el consumo mejoró, pero nuevamente comenzamos con el problema que no nos esperábamos. Llegamos a ese trimestre, el trimestre final del 2019, octubre, noviembre y diciembre, en que estábamos apremiados por el problema del dengue. El dengue era un factor que incidía fuertemente en el consumo de la población porque la gente se preocupaba fundamentalmente en familiares que estaban enfermos. Ustedes recordarán que los hospitales estaban saturados, gente que estaban en terapia intensiva, mucha gente habían fallecido también por el problema del dengue. En fin, todos esos temas generó un agravante muy pronunciado en el 2019 y nuestro crecimiento económico fue prácticamente cero. Para no decir cero, fue el 0,2%. Ese fue el indicador del 2019. Ya nosotros en ese periodo, ese trimestre, de reunión en reunión, discutiendo con el gobierno, con organismos del Estado, para ver cómo proyectar el 2020. Y comenzábamos a pensar en el 2020. Y el 2020, ustedes también recordarán que daba indicadores positivos. El 2020 nosotros estábamos hablando de un 4,5%. Los organismos internacionales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, nos hablaban de un 4,5% de crecimiento país. Estábamos felices, contentos, cerramos un diciembre por lo menos con mucha esperanza, estábamos optimistas todos, el empresariado, la gente, había mucho fervor, pero el dengue continuó y comenzó enero y seguía todavía el dengue. ¿Y por qué pongo en contexto el dengue? Porque nosotros ya en ese momento comenzaba enero, la primera quincena de enero, mucha gente de vacaciones, un calor infernal, ya comenzaba el problema de la sequía y decíamos, bueno, tenemos el dengue y aparece una noticia bomba. Aparece un virus en Asia, un virus llamado SARS-2, que le denominaron COVID-19, específicamente en China continental. Y dijimos, caray, tenemos dengue y ahora nos aparece un nuevo virus, nos aparece un COVID-19 que no esperábamos, y lógicamente como empresarios, nosotros los importadores específicamente tenemos que proyectarnos. Siempre nuestra proyección son
digamos, a mediano plazo, nos extendemos por 6 meses porque tenemos que planificar totalmente la logística de nuestras importaciones. Tenemos asociados, empresarios que trabajan en materias primas, en insumos que importan, en productos terminados. Indudablemente se tiene que hacer una programación muy fina y muy clara. Y nosotros estábamos muy alentados porque el 2020 nos marcaba una tendencia positiva, el agro iba a estar bien, la ganadería fenomenal. Entonces veíamos un 4,5% optimista. Pero un nuevo virus en el horizonte, socorro. Además decían un virus que iba a golpear, comenzaba a golpear a un país del cual nosotros estamos importando más del 30%. Los bienes que vienen de China continental representan más del 30% de nuestras importaciones. Recibíamos los reportes de China en donde nos decían, señores, no vamos a poder, nuestra fábrica se cierra, una parte. Al siguiente día otro reporte decía otra fábrica, cerramos totalmente. Al siguiente día aparecía otro reporte, decían, entramos en cuarentena. ¿Y dónde comenzó el COVID? Comenzó en esta ciudad de Wuhan, en la zona sur de China, en el sur de China, una ciudad muy próspera, de mucha población, donde hay ciudades muy importantes como Guangzhou, Shenzhen, ciudades que en China son netamente industrial, una gran producción. Está muy cercana a los grandes puertos de China, además de Shanghái, ¿verdad? Que está más hacia el norte, pero puertos sumamente importantes porque está cerca también de Hong Kong. Ustedes saben lo que también representa Hong Kong económicamente. Entonces, es una zona muy próspera y muy industrial en China. Golpea fuertemente la economía china y comienza ya el primer problema, el problema logístico. El problema logístico en el sentido de que los chinos comienzan a decirnos, reprogramen sus pedidos porque nosotros no vamos a poder satisfacer la demanda que ustedes están pidiendo. En fin, cerramos enero con una incertidumbre y pasamos a entrar en febrero. Febrero llegan noticias aún más desalentadoras porque aparecen países europeos en donde ya se extiende el virus, aparece Italia, se suma España, Alemania, Inglaterra y Francia. 4 países que están muy pegados en fronteras ahí, que es España, Italia, Francia y Alemania, donde ustedes saben casi es frontera seca. Indudablemente se disemina rápidamente el virus y pasando un poquito al norte de Europa, el Mar del Norte está Inglaterra, un país que también comienza a sentir fuertemente el embate del virus. O sea, febrero ya automáticamente la OMS declara pandemia, ya no es una epidemia, una pandemia. Entonces comienzan los países y recibimos los grandes reportes de la incidencia de este virus en la población, en toda la población, tanto de Asia, los países asiáticos comenzaban también a tener serios problemas y Europa comenzando a diseminarse, otros países también ya de la zona específicamente de Medio Oriente que también se resentían. Y febrero fue realmente preocupante porque nos preguntábamos, si así de grave viene esto, ¿cómo nos va a golpear aquí en América? Y en América estábamos todavía alerta, atentos, observando qué pasaba en el viejo continente, qué pasaba en los países asiáticos, cómo se estaban reorganizando y comenzábamos a preocuparnos seriamente. ¿Cuál sería el camino a seguir? ¿Cómo organizaríamos nuestro flujo,
desarrollo, programa de compras de aquí en adelante. ¿Cómo lo haríamos? Porque, por un lado, la pandemia estaba unida a ese dengue que dijimos. Si nos toma el COVID, nos encontraríamos bastante complicado. Ya fines de febrero, marzo, comenzamos y se comienzan los primeros síntomas también en América, Estados Unidos, los primeros, se suma Brasil, aparece Perú, Colombia, Bolivia, Argentina, países en América, y ni qué decir Centroamérica, los países centroamericanos también, y los del Caribe. Entonces, Europa, ¿qué hace en ese momento? Europa comienza a planificar mecanismos de poder conseguir productos, los productos elementales para la salud. ¿Qué quiere decir? Insumos y equipamientos. Por el efecto COVID. No había la capacidad para poder enfrentar al virus. Todas las fábricas de China estaban, prácticamente la mayoría de las fábricas de China estaban cerradas, no podían abastecerse. Europa, muchas fábricas, Italia, España, Francia, la tenían cerradas. Entonces, ¿dónde se podía producir? Comenzaba la problemática logística y de producción de bienes. Esos bienes elementales que se necesitaban en ese momento no existía. Los precios se disparaban, había una gran demanda y no había oferta. Entonces los precios disparaban, se podían comprar a cualquier precio. En marzo el gobierno, ¡pum!, cuarentena. Nos decretan la cuarentena, nos muestran las fases, las distintas fases que íbamos a cumplir, las 4 fases principales, y entramos en cuarentena. ¿Qué pasaba en ese momento? Y bueno, comenzar a planificar y establecer estrategia de cómo manejarnos en adelante. ¿Cómo hacer con los bancos las deudas, los pasivos que se tenían contraídos? ¿Cómo pagar los impuestos cuando teníamos una cuarentena y no facturábamos nada, porque no se facturaba nada? Teníamos que sostener nuestro compromiso como empresa. Ustedes saben que las empresas, las MIPYMES, las pymes medianas y las MIPYMES, que son las pymes, pequeñas y medianas empresas, fueron las que más rápidamente se resintieron. Entonces, las medianas y grandes comenzamos también a pensar, bueno, tenemos que sostener, por lo menos nosotros, esa mano de obra, el empleo en sí, no perder el empleo. Primero porque era muy valioso, costaba recuperar, y no era el caso de decirle a la gente, vayan todos, desaparezcan, entonces cierra. En fin, se tenía que ver mecanismos de cómo cumplir también esas fases exigentes y al mismo tiempo buscar estrategia. Y ahí surgen lógicamente ideas, innovaciones, reingeniería de empresa, reingeniería financiera, un montón de elementos que hacen a que realmente tengamos un estado que nunca lo tuvimos. ¿Qué quiere decir? Nunca lo tuvimos porque nunca pasamos esta situación. Se habla de que después de la Segunda Guerra Mundial, fue la caída más grande de los bienes, de comercialización de bienes en el mundo, y la caída del PIB más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Otro factor que también en un momento dado golpeó fue, lógicamente, la caída en el 2008, de la recesión del 2008, que todavía sigue estando. Esa recesión del 2008 aún se sigue sosteniendo y muchos países por eso no tienen el crecimiento esperado. Pero volvamos otra vez a qué hacíamos en Paraguay. Vuelvo a repetir, hacer una reingeniería en forma general. Nosotros nos encontrábamos en que teníamos que reprogramar totalmente nuestros pedidos, que normalmente de Asia,
La mayoría de las importaciones, como decía, vienen de Asia y teníamos que pensar en planificar lo que normalmente lleva 5 o 6 meses para que el producto, al momento de poner el pedido, la producción la llegada del producto generalmente transcurre 5 o 6 meses, a veces más. Ya comenzábamos con los retrasos, estábamos ya en fines de marzo, prácticamente entrando en abril. ¿Y cómo lo hacíamos? No facturábamos, teníamos que sostener el empleo, las tiendas totalmente cerradas, las empresas totalmente cerradas, las fábricas en ese momento no producían. Entrábamos en marzo y en marzo nuevamente los chinos, por lo menos los asiáticos, comienzan a decirnos: señores, estamos comenzando a controlar la pandemia, el COVID específicamente en la zona de Wuhan, y trataremos de ir proveyendo minuciosamente, o sea, lentamente los productos que ustedes estaban dentro de su programación. Pero yo quiero hacer volver un poquito al mes de enero. China tenía, antes de entrar en el COVID, ellos tuvieron el Año Nuevo Chino. Estuvieron 10 días totalmente sin movimiento, totalmente cerrado. Y encima comenzaron el problema del COVID. Prácticamente ellos tuvieron una extensión entre el feriado, el feriado chino, el Año Nuevo Chino, más el COVID. Todo el cierre de la fábrica, prácticamente estuvieron más de casi 60 días sin actividad productiva. Normalmente hay fábricas en China, específicamente Continental, que trabajan 24 horas para la producción. O sea, ellos programan de esa manera y trabajan 24 horas, no paralizan nada. Entonces, comenzaron a surgir los problemas de los chinos. Comenzaron a activar ya en el mes, fines de marzo, casi entrando en abril, a reactivar su producción, y indudablemente buscaban la alternativa de poder comenzar otra vez a exportar. Nosotros nos encontrábamos aquí con la agravante que no podíamos vender nada. Entonces, por un lado decíamos: ok, ¿compramos o no compramos? Nos apuran los países que nos producen los bienes a que despachemos ya los productos, porque ellos ahora ya estaban produciendo. Y nosotros acá comenzamos la cuarentena, y recordarán que marzo, que no tuvimos actividad, abril fue el peor mes del año, porque en abril estábamos totalmente en cuarentena, no se producía nada, no se vendía nada, indudablemente. Entonces estábamos con una incertidumbre total, había muchísima incertidumbre. Mundialmente, ustedes recordarán, o sea, tendrán números de que de enero a mayo del año, de este año 2020, la producción, digamos, el PIB o la comercialización de bienes, tanto de importación como de exportación, cayeron en más casi el 18% mundial. Esto es mundial. Nosotros a esa altura de fines de mayo estábamos con una caída de las importaciones ya cerca del 17% en ese momento. Y ya nosotros hablábamos de una proyección de un 20% a fin del año, a diciembre del 2020, ¿no? La finalización de este año. Y esos números se están dando en este momento. Estamos en esos valores del 20%, y pueden que estos 2 meses que quedan se agraven mucho más, porque muchas fábricas no pudieron regularizar. En este momento hay fábricas en el mundo que no están pudiendo abastecer la demanda. Primero porque ustedes saben que esto es en los países y las fábricas que tienen economías de escala, requieren indudablemente de materias primas, insumos. O sea que se van agregando la cadena de producción, y para un producto terminado requiere esos insumos, esas materias primas, y si la otra fábrica no les proveen, comienza a haber los inconvenientes en la producción. Por eso que las programaciones dentro de un mundo logístico
es tan exacto, tan perfecto. Las fábricas no pueden tener stock ocioso para nada. Tienen que trabajar, si quieren tener precios competitivos y manejar economías de escala, tienen que tener exactamente y bien definido la programación de producción dentro de su industria, porque si no, no serían competitivos, estarían rápidamente fuera del mercado. Esa economía mundial comenzaba a tambalear, a resentirse, aparecían los países que invertían millonarias sumas en dólares, en euros, para poder solucionar los problemas que padecían. Nosotros aquí en América Latina, específicamente, digamos, Estados Unidos mismo estaba bastante complicado. Estados Unidos hizo millonarias, sobrepasaron todos sus recursos, los recursos que tenían destinados en su presupuesto anual y, para poder hacer frente a esta situación. Llegábamos a ese mes de mayo y le veíamos a Argentina encima que tenía el problema ya mucho antes de la solución de la negociación de su deuda externa, que le era muy compleja. Venía en caída libre, con problemas muy graves que hasta hoy lo están teniendo. Brasil en ese momento comenzaba a devaluar y también a hacer grandes inversiones para poder sostener la necesidad en salud que ellos tenían, porque era muy fuerte para ellos. Era el segundo país, pasaba a constituirse ya después de China, o sea, después de Estados Unidos, en el segundo país le superaba a China en cuanto a la cantidad de personas que tenían COVID y personas que fallecían también. Nos encontramos, Bolivia estaba muy complicado, Perú, recuerdan lo que pasó en Perú, recordarán lo que pasó en Ecuador, mucha gente que han fallecido también. Y subiendo un poquito más al norte nos encontramos con Centroamérica y especialmente el Caribe, en donde el Caribe también, ustedes saben que la exportación de los caribeños fundamentalmente es el turismo. Todo el transporte aéreo, los medios de vínculos de turismo quedaron totalmente, digamos, paralizados, y encima tendrían que realmente destinar grandes sumas de dinero, endeudarse. La mayoría de los países en el mundo se han endeudado para poder hacer frente a esta situación del COVID. Esta pandemia realmente fue demasiado complicada, muy difícil. En fin, pasamos junio y ustedes dirán, bueno, en ese momento seguíamos discutiendo con el Estado, nos reuníamos con los bancos, localmente peleábamos mecanismos, teníamos que también discutir internacionalmente con nuestros proveedores del exterior para ver mecanismos de plazos, formas de entrega, nuevas planificaciones de los sistemas logísticos, en fin, embarques retrasados, incumplimientos en general. Habían empresas que tenían grandes licitaciones que tenían que hacer frente, no podían hacerlo porque no tenían las materias primas ni tenían los productos terminados para hacer frente. En fin, era una cadena de suma de problemas ante esta situación. Comenzamos julio, segundo semestre del año, y antes de eso, indudablemente les puedo decir de que hemos gremialmente presionado muchísimo al gobierno y nos hemos reunido también con ellos y nos han escuchado para poder indudablemente dinamizar la economía de alguna manera. No diciéndoles que abrieran un negocio, sino fundamentalmente que hicieran inversiones y que busquen mecanismos de poder dinamizar la economía. Una de ellas fue indudablemente la parte de infraestructura, que se invirtió mucho dinero en la parte de infraestructura. Eso hizo bien al país, porque pudimos también de esa manera tener un mayor control dentro de
para no tener una gran caída dentro de nuestra economía. El sector privado también colaboró y mucha gente, muchas grandes empresas han comenzado a invertir. Ustedes ven hoy día lo que es el rubro de la construcción y otro tipo de inversiones que se siguen realizando a nivel país. Y eso permitió de que en el mes de julio mucha gente comenzara nuevamente a tener confianza y, digamos, a movilizarse un poquito dentro de su planificación de compra, ya que en marzo, abril y mayo estuvieron sin poder reactivar o realizar, el consumo había caído y la gente no podían realizar las compras que requerían. En julio se sintió un cambio y muchos rubros comenzaron a activar mucho mejor. Fue un mes sorpresa, un mes que presagiaba probablemente meses mejores en adelante, salvo, ustedes saben, los rubros de servicio que fueron los que más impactó aquí en nuestro país, pero eso mismo ocurrió a nivel internacional. A nivel internacional, todos los servicios fueron resentidos en general y también, indudablemente, no solamente los servicios, sino que las materias primas y ciertos productos terminados, vamos a llamarle, ya que estábamos encerrados en nuestras casas, de igual manera había mucha demanda en ciertos productos, por ejemplo, electrónicos, toda la línea de electrónica, televisores, celulares, PlayStation, notebook, etcétera, productos que la gente comenzaba a requerir, pero había problemas nuevamente en el abastecimiento mundial. Muchos de esos productos se encarecieron porque mundialmente no se podía producir de acuerdo a la demanda del mercado. De cualquier manera, ya julio fue un mes en donde en los demás países también comenzaron a ver las aperturas. Los 3 meses anteriores, recuerdan ustedes, la mayoría de los países tenían sus fronteras cerradas. Estaban cerradas las fronteras. Nosotros acá teníamos todas las fronteras cerradas. En Europa también, países que tenían, todos los 4 países que había numerado tenían las fronteras cerradas, no podían movilizarse, digamos, pero julio ya cambió el panorama, como que nos comenzamos a acostumbrar a este modo nuevo de vida y como decíamos, el modo COVID de vivir, ¿no? Julio, dije, fue un mes, un año ya, un mes más tranquilo, un mes mucho más, digamos, activo y dinámico. Comenzaron a dinamizarse la economía en el sentido del consumo, las ventas mejoraron. Nuevamente comenzamos a replanificar, porque ahí apareció otra vez otro problema. En febrero, marzo, abril, mayo y junio incluso, estamos escépticos porque las ventas no daban, entonces paralizábamos pedidos, no podíamos traer los productos que nosotros necesitábamos porque no sabíamos qué nos deparaba. Pero julio comenzó a reactivarse el consumo e inmediatamente nos pusimos a hacer otra reingeniería de todo nuestro sistema de programación de compra, porque nos quedaban 6 meses para culminar este 2020. 6 meses en que nos metimos nuevamente a reprogramar todas las compras. Y hoy, ustedes no creerán, hoy los fletes se dispararon 3 veces más de lo que estaban anteriormente. No hay capacidad de transporte marítimo en este momento, específicamente en muchos países de Europa y de Asia en especial. Entonces, también viene un problema muy complejo. Hay retrasos en este momento ahora de las mercaderías, o sea, es como que giró 360 grados todo y hoy aumentó la demanda mundial. Todos los países comenzaron a demandar, nos acostumbramos a este sistema de vida y pasamos por alto un poquito el COVID en parte, ¿no? Porque todos comenzamos a reactivar nuevamente. ¿Qué pasa? ¿O qué estuvo pasando? Las fábricas requerían de materias primas, requerían de insumos, buscaban por todos los medios y de esa manera comenzaron
a buscar otra vez reprogramar su producción y tratar de ir cumpliendo con los programas nuevamente de compra. Hoy en nuestro país vamos a tener muchos desabastecimientos de productos. Muchos productos van a estar desabastecidos de acá a fin de año porque las fábricas no van a poder cumplir y eso lo tenemos bien claro, ya nos han anticipado. Y eso está ocurriendo no solamente en Paraguay, está ocurriendo en todos los países, en la mayoría de los países del mundo, que no pueden cumplir en este momento por la alta demanda que se generó, porque a partir de julio, que hubo ese aumento en el consumo, no solamente en Paraguay, sino mundialmente, apareció un mes de agosto otra vez muy estable, muy bueno. Septiembre mejoró sustancialmente. Octubre, específicamente en Paraguay, la facturación superó todas las expectativas en todos los rubros en general, pero otra vez estamos en una alerta roja. Esa alerta roja es porque viene la segunda ola del COVID. ¿Y qué pasa nuevamente? Europa se comienza a cerrar. Francia hace toque de queda, vuelve a una cuarentena de un mes. Los demás países, Alemania, Francia, España, Italia, comienzan también sus planes de cuidado porque se dispara nuevamente el contagio. Eso genera otra problemática. O sea que sorpresa tras sorpresa, para bien y para mal. Una sumatoria de elementos, digamos, específicamente de comercialización de bienes, en todo sentido, tanto de importación como de exportación. Entonces, el comercio internacional se vuelve complejo, se vuelve, por decir, incierto en muchos sentidos. Y hoy, en Paraguay estamos cómodos, pero hay muchos países en Europa que están asustados, no saben para dónde ir, temen nuevamente. A los chinos le vino también la segunda ola que pudieron contener otra vez rápidamente, pero nuevamente tuvieron ese problema. Esperamos que realmente aparezca esa bendita vacuna, que es lo que todos ansiamos, porque mientras sigamos con el COVID amenazándonos, vamos a seguir realmente muy preocupados, con mucha incertidumbre. Tenemos que hacer permanentemente una reingeniería en forma constante, en todo sentido, como decía, para bien o para mal. Son herramientas que tenemos que hoy definitivamente utilizar, no hay vuelta que dar. Si hablamos del aspecto contable, no solamente el comercio internacional, hasta el sector de contable tiene muchos problemas. Todas las programaciones que se han hecho, todos los presupuestos anuales, hoy en un momento dado se habrán resentido y hoy nuevamente tienen que ir ajustando de alguna manera. En un momento dado habrán sentido el problema del flujo de caja, el cash flow de todos, y indudablemente se habrán sentido preocupados por los pasivos que se generaba, por la forma en que los impuestos se iban a pagar o de qué manera. Menos mal el gobierno rápidamente a nivel país reaccionó y tomaron las medidas correctivas para poder paliar la situación que había. Pero internacionalmente queda la duda de qué va a ocurrir, mientras no tengamos la posibilidad de eliminar este virus o de contener este virus. El mundo estará muy complicado y no vamos a tener un crecimiento económico en general. Todos los países, la mayoría de los países van a estar con un PIB negativo. Nosotros probablemente, yo no diría porque hicimos bien y comenzar a tiempo la cuarentena, sino porque se planificó mejor y trabajó el sector público con el sector privado para poder llevar adelante este proceso de
de contener, digamos, una caída del PIB. Y hoy no va a ser no va a representar tanto o mucho más de lo que, digamos, en los últimos meses estaban hablando. Nos quedan 2 meses difíciles, 2 meses duros, 2 meses donde vamos a tener problemas de producción, de productos terminados específicamente. Antes de fin de año va a haber inconvenientes. Pero otra esperanza interesante, y ya que siempre somos planificadores, como digo, y tenemos que hacerlo con tiempo y forma, y con por lo menos 6 meses, medio año antes tenemos que planificar. Tenemos la esperanza que el 2021, de acuerdo a los indicadores para nuestro país, es un crecimiento del 4,5%, que también el factor climático sea un compañero para nuestro país, y que a nivel de la región, realmente países como Argentina, que está muy complicado, Brasil, que está tratando de alguna manera de salir del agujero que siempre estuvo, países vecinos para nosotros muy importantes. Recuerden que Brasil Brasil es el segundo país con quien más comercio de bienes tenemos en general, tanto de importación como de exportación. Y después viene Argentina, son países vecinos dentro del área del Mercosur. Por ende, tenemos la esperanza que estos países retomen nuevamente su curso y que nos permitan a nosotros tener mayor crecimiento económico. La economía mundial va a seguir resentida, vamos a seguir siempre en esa situación que tuvo el 2008, probablemente una situación un poco conflictiva, recesiva, y sin duda a veces alienta. Hoy leían en un medio de prensa que Estados Unidos tuvo un crecimiento sorprendente que no tenía en los últimos años. Hace tiempo que no tenía un crecimiento así tan sorprendente. Es lo que estaban publicando, y esas son las sorpresas que nos depara estos movimientos. Recuerdo, para historiar antes de terminar ya y concluir, hace 40 años, en el 80, específicamente yo me iniciaba con mi actividad comercial. También en ese momento a la par tenía mi actividad profesional, llevaba ambas cosas al mismo tiempo, y nos toca ese cierre del famoso Somozazo que tuvimos cuando le asesinan a Somoza en Paraguay, al dictador Somoza, y se cierra toda la frontera. Durante unas cuantas semanas estuvimos con cierre de frontera, con la actividad se paralizó totalmente, y tuvimos que en ese momento, como un poquito como para darle un condimento, nosotros tuvimos que cerrar rápidamente algunas unidades y achicarnos inmediatamente, porque no sabíamos qué nos esperaba después de esa situación. En ese momento estábamos con un gobierno también autoritario, y no sabíamos qué iba a suceder, pero se determinó que se cerrara la frontera. Son estados que ha pasado en nuestro país, pero como esta, yo no recuerdo algo similar. Esto es realmente mucho más complejo, mucho más, por decir, impredecible, y tenemos que utilizar todo nuestro ingenio para poder enfrentar esta difícil y complicada situación. Esperemos que rápidamente tengamos esa bendita vacuna y que todo nos vaya bien de aquí en adelante. Muchas gracias.